Bueno, comparto de nuevo. Bueno, entonces yo les decía que viene en la misma, me parece que viene en la misma línea de lo que señalaba Mariano antes, que para poder elaborar es necesario documentar, representar, prevenir, enmendar, comprender, metabolizar. Eran distintas acciones que a mí me venían en mente a la hora de la elaboración de lo vivido, ¿no? Explicar, narrar, realizar prácticas performativas, visibilizar mecanismos y consecuencias de estos traumas sociales contra la humanidad y, en definitiva, construir memoria. Uy, ahí está. Bueno, igual esto lo voy a saltear. Una de las cosas, una de las experiencias que yo ahí en algún momento mencioné, es de reparación de la Argentina, es a contramano de lo que quería hacer Menem en el 98, que quería convertir a la ESMA en un monumento de reconciliación nacional. Me parecía muy interesante esto de convertirlo en una memoria colectiva, ¿no? Este fue un sitio histórico de un centro de detención clandestina de tortura y exterminio que se convirtió en un museo, pero que no apunta a la reconciliación nacional en absoluto, sino que es a la elaboración del horror y a la resignificación, ¿no? Porque se le atribuyen nuevos sentidos a partir de convertirse en un lugar de reparación de algún modo. Las baldosas por la memoria es otro de los ejemplos. Esto se toma de una experiencia alemana, que es el Stoppelsteine, que es las baldosas, tienen como incrustadas y salientes en la calzada para que la gente cuando camine note una rugosidad que implique que algo ahí, digamos, algo detiene su paso y algo sucedió ahí. Y esto tiene que ver con el Día de los Cristales Rotos a manos de los nazis, ¿no? En otro orden de cosas, digamos, ligadas a estas prácticas performativas y a la construcción de una memoria colectiva y a la elaboración, nos parecía muy interesante. Uno, esto no sé si querés inclusive comentar vos, Ana, Nosotras en Libertad, que es un libro donde Mabel Grimberg es una de las autoras, pero hay un montón de mujeres que habían, un montón de autoras que estuvieron detenidas, desaparecidas. Y otro es, no sé si lo conocían, si alguna conoce alguna de estas situaciones, lo puede compartir. Una es Historietas por la Identidad, que lo coordina Judith Gociol desde la Biblioteca Nacional, en donde están en formato de historietas, en donde hay, digamos, en donde se condensa el tema del diseño y la historieta, pero a la vez un modo de contar la situación de vida, y se ha publicado de la mano de las abuelas, estas historietas por la identidad, ¿no? Un modo también reparatorio. Estas son todas situaciones que son reparatorias. No sé, Flavia, a ver, Sí. respecto del anterior, Historietas por la Identidad, me parece que es este que habíamos revisado y que tiene que ver con como una historia narrada que invita a la búsqueda de, ¿no? De familiares. Es así, ¿no? Es una historia incompleta donde a la vez es como un mensaje abierto para buscar y encontrar, ¿no? Completar ese cuadro, esa parte de la historia que está incompleta, ¿no? Sí, algunos se han encontrado también, ¿eh? Sí. Pero, Sí, digo, sí, recordando, sí, el sí. sentido de la propuesta. Pero el fin de todo esto es, la búsqueda sigue siendo como un movimiento en positivo reparatorio, digamos, ¿no? En ese sentido. Me pareció interesante
pensar en también los libros y las películas que hubo en algún momento. El otro día traía Euge el tema de Botín de Guerra, no sé si ustedes la vieron, es de Blaustein. Esa fue posteriormente realizada en los 2000. ¿Alguna la vio esa peli? No, profe. Ah, bueno, mira, se las recomendamos absolutamente. Hubo primero, bueno, primero empiezo por este libro de Juan Gelman, que fue muy, muy, muy en los, dentro de los 90, porque en los 90 había como una cosa así muy de desidia y de negación de todo lo pasado, ¿no? Entonces aparece ese libro de Juan Gelman, y Mara la Madrid en 1997, la película Buenos Aires viceversa, con unos personajes grises también, ¿no? Acorde. Perdón, Flan. Sí. No, que en los 90, aparte de que había mucho negacionismo discursivo, vieron leyes también que apuntaron hacia el borramiento, digamos, leyes de punto final y obediencia de vida. Digamos, así como decimos que el Estado tiene que estar para acompañar los procesos, digamos, ¿no? Ayudar a sanar todo esto. Sí. En ese momento justamente actuaba iatrogénicamente, ¿no? Con esas... institucionalizaba, legalizaba el lo olvido. Contrario, exacto. Claro. Eran, sí, políticas negacionistas, renegatorias y a contramano de procesos reparadores. Aún así, y esto me parece un poco lo que decía Mariano también antes, cómo desde distintos espacios se puede recuperar los espacios de expresión y de lucha de cosas que van a contramano de la política por parte del Estado, ¿no? Digo, en ese momento, como contextualizaba Paula, está la ley de la ley de punto final y obediencia de vida, pero por otro lado también estaba un director de cine que hacía esto, Juan Gelman publicaba lo otro, o sea, había instancias de producción de otros materiales. Botín de Guerra se las recontra súper, ¿cómo se llama? Recomendamos, nos parece una película sumamente importante y es sobre el tema de la búsqueda de la identidad y la sustracción de la identidad de los niños. Muy posterior, pero también es una película muy emblemática, es la película M, de Prividera, que salió premiada en un Bafisi, que es muy interesante. Después están, no sé si la vieron, pero me parece que es la única película en donde se describe el tema de los centros clandestinos de detención, es Garayo Olimpo, de Marcos Beckis, que también estuvo detenido, desaparecido, y después se fue a vivir a Italia. Me parece que transcurre en el Olimpo, claro, Garayo Olimpo. Sí. Después está la película, no sé si la vieron, la de Los Rubios, de Albertina Carri, que es la misma autora y directora de la película Cuatreros, Infancia clandestina, todos estos ligados a situaciones de búsqueda de expresión a través del cine y de construcción de una memoria colectiva. Y después están también todos los libros. La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba, es un libro realmente bello, para no perderse. Después, en otra clave, digamos, posterior, está Diario de una princesa montonera, que es de Mariana Eva Pérez, y Una familia bajo la nieve, que es otro relato bellísimo, mucho más actual, pero son todos ejemplos de construcción de memoria, y en ese sentido, en tanto tal, producen efectos reparadores. La Casa de los Conejos en particular recompone el punto de vista de una niña. Sí, ¿no? está escrita Eso es interesante, me parece. Sí, súper. Después acá con Mariano tenemos una amiga, pero después aparece, bueno, está el libro de Hasta ser Victoria, el caso de Victoria Montenegro, que tiene una situación de vida particular porque hace todo un movimiento ella personal. Después está otra hija de padres desaparecidos, que es La huella de sus abrazos, que es de María Paula Serrano. Son todos ejemplos que
que nos gusta y que queremos compartir y que hacen al acervo de memoria colectiva. Y después el colectivo Historias Desobedientes, que surge, yo antes se los mencionaba, surge en el 2018, a partir de este intento que hubo, de esta amenaza del 2x1, ¿no? De restar el tiempo de condena a los presos que cometieron delitos de lesa humanidad. A partir de ese embate en pleno macrismo, se constituye este colectivo que se llama Historias Desobedientes aquí en Argentina y que tuvo repercusiones en Chile. Parte también, aquí hay varias personas, son todas mujeres, sí, en este caso sí, son 3 mujeres que son hijas de torturadores o de quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Lo que plantea, igual el colectivo de Historias Desobedientes es un colectivo bastante heterogéneo, implica distintas personas. No hay mucha experiencia, digamos, investigada. Hay algunos grupos que ahora están investigando el tema, sobre el tema de la transformación subjetiva, porque en este caso, les cuento un poco, si alguno sabe quiénes son los hijos, los que conforman el colectivo Historias Desobedientes. ¿Alguno quiere contar? Bueno, es un colectivo conformado básicamente por, ya les dije, un grupo heterogéneo, pero muchos son hijos e hijas de represores, en donde lo que plantearon en el 2018 era poder tener la potestad de poder dar testimonio y en contra de sus progenitores, porque por la filiación estaban inhibidos de poder testificar y dar material en los juicios. Entonces eso es lo que piden, el derecho a declarar en contra de sus progenitores. La importancia de visibilizar sus testimonios para la construcción de la memoria colectiva y en algunos casos también, por ejemplo en el caso de Mariana Dopazo, que es la ex hija, ella construye esta expresión, es una mujer, Mariana Dopazo es una mujer que viene militando mucho en el campo del feminismo y ella construye esta expresión en donde ella es una de las personas que pidió cambiarse el apellido, lo mismo Rita Bagliati, que también es ex hija biológica del comisario de la bonaerense, Milton Preti, ambos padres biológicos condenados por delitos de lesa humanidad, y en ambos casos ellas piden y se denominan ex hijas, ¿no? En el caso, yo pongo también acá el caso de Analia Kelinek, que escribió un libro que se llama Llevaré su nombre, que tiene otra posición distinta de Mariana y de Rita, en donde ella reivindica el llevar su nombre. Ella está en juicio con sus hermanos y su padre también está como desheredado, ¿no? Porque ella visibiliza la situación de el estatuto de represor de su padre biológico. Es muy interesante porque la vez pasada, participando de un grupo en donde Analía presentó su libro, había grupos de mujeres que habían sido abusadas por sus padres, y entró en ensamble y en ligazón, porque hay muy pocos estudios y muy pocas investigaciones acerca de qué es lo que pasa con los vínculos. Eran grupos de asociaciones judías y también de grupos de mujeres que habían sido abusadas por sus padres. Y tenían un particular interés en contactarse con Analía por esta situación de ser víctimas y denunciar, y la profunda
contradicción que surge al momento de denunciar a los propios padres, ¿no? A los propios familiares en ese caso. Y ellas buscaron, estas personas, estos grupos buscaban en historias desobedientes algunas líneas para poder pensar sus propias situaciones y poder conceptualizarlas, lo cual me parecía muy interesante. No sé si alguno estuvo en uno de los conversatorios de Analía, pero esto fue muy, muy interesante lo que surgió. No sé cómo estamos de tiempo, pero yo tenía uno, bueno, si no les mandaré el enlace, que es la repercusión del colectivo Historias Desobedientes en Chile, pero me parece que estamos un poco excedidos del tiempo, así que no lo voy a pasar. Y después, como parte de la misma también reconstrucción de la memoria colectiva, me parecía como ciertas prácticas performativas también ponían en evidencia o intentaban ser parte del acervo de la reconstrucción de la memoria. Esta es una muestra que hubo en la UNLA, de un falcón verde floteado con la cara de los militares, el retrato de los militares, y esta es otra muestra que hubo en el Conti. Otras experiencias de reparación simbólica en Argentina. No sé si vos querés comentar, vos, Ana, que habías traído el tema en su momento. Sí, creo que esto es en referencia a la masacre de Napalpí. ¿Sí? Se completaron ahora los juicios de reparación, el juicio de reparación histórica, cuando ya no hay digamos, representantes que hayan sobrevivido a ese genocidio. Tuvo que ver con un ataque a pueblos, entiendo yo, que son Pom y Abipones y Mocovíes, me parece. El tema es que, bueno, frente a una serie de reclamos y huelgas por las condiciones de trabajo, lo que se hizo fue un ataque masivo a los grupos que reclamaban, y esos grupos que reclamaban con una base muy fuerte étnica, se los atrajo con caramelos. Creo que fue así, una maniobra perversa que tuvo que ver con tirar caramelos y convocar a una reunión de estos grupos que estaban haciendo esos reclamos laborales por las condiciones digamos, de servidumbre en las que estaban trabajando. Y ahí se contrató, entiendo yo, en una información complementaria que me llegó, se contrató por primera vez un avión que funcionó a servicio del Estado, un avión privado que funcionó por primera vez a servicio del Estado, y es el nacimiento de la Fuerza Aérea, digamos, en condiciones de operar para el Estado, un avión que hizo el ataque masivo de un grupo muy importante de trabajadores, con una base o con digamos, una referencia muy fuerte a la identidad étnica de estos grupos, y que implicó eliminar a sus descendientes también, digamos, interrumpir o eliminar el pueblo entero completamente. Lo que se está haciendo ahora sin representantes ahora vivientes de las personas damnificadas, es como un hecho de reparación a nivel jurídico del reconocimiento de este genocidio. Esto ocurrió hace unos días nada más, ¿no? Sí, por pocos eso, días. La semana pasada se definió el juicio. Sí, por eso lo traíamos. Sí. Bueno, otras experiencias de reparación simbólica también, como por ejemplo cruzar el muro. Lo hablábamos, lo queríamos presentar también para que no circunscribamos el concepto de reparar solamente para situaciones como la del terrorismo de Estado, sino que hay distintas, por eso les traíamos lo de Napalpí, y distintas situaciones en donde la idea es que haya acciones restitutivas de los efectos de la exclusión, de la institucionalización, la cronificación, la desintegración territorial, comunitaria y familiar, ¿no? Nos referimos a cuando las personas están internadas por cuestiones de salud mental y
dentro de Manicomios. lógicas, exacto, dentro de lógicas manicomiales en donde las condiciones de vida son arrasadoras, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay otras experiencias y otras situaciones para seguir reparando. Hay algunas que, bueno, creo que igual la vez pasada habíamos hablado, ¿no? Las experiencias argentinas o vienen después, en una clase posterior. Lo vamos a trabajar, me parece, cuando trabajemos condensadamente desinstitucionalización y experiencias argentinas. Este Listo. documento también lo vamos a retomar, pero está buenísimo que se vayan entrelazando los contenidos porque nada, da sentido a todo. Sí, sí, fantástico. Bueno, a ver, entonces, listo. Dejo de compartir. Bueno, nos quedamos muy poquitos ya y es muy tarde. ¿Alguna, pero no quiero pasar por alto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, aunque no sea pregunta? No, profe, re bien el tema de los ejemplos. Me hizo entender porque no había llegado a leer los textos y cuando vi dije, ¿de qué es la clase? Y al final estos ejemplos estuvieron buenísimos. Bueno, cuando vean el práctico, que yo les sugiero que vean el práctico, porque hay materiales audiovisuales muy cortitos, van a ver como la situación como paradigmática del trauma y después distintas experiencias de reparación, el tema de distintas, cómo se va recomponiendo el tejido social y experiencias de transformación, pero sí es necesario como ver esos puntitos. Y no se pierdan el tema de la violencia sexualizada y generizada, ¿no? En ese eje en el tema de la dictadura militar visto desde hoy, ¿no? ¿Hay una pregunta? Alguien se tenía que... Paula. Bueno. ¿Alguien quiere comentar algo más? No. Bueno. No, qué excelente, Flavia, siempre fantástica, la cantidad de materiales. Igual está a disposición y para lo que quieran seguir indagando, me parece que es un tema que está permanentemente activo, ¿no? Entonces, bueno, también tienen acá, sí, pensando ya también en el segundo parcial, también tienen un abanico de materiales que pueden ser punta de ovillo para poder pensar, ¿no, Flavia? Me parece. Claro, sí. Libros de historietas, digo, ahí cada uno puede. Sí. Bueno, la clase siguiente la van a dar Mili y Euge, y viene en la misma línea de violencia ligada al género, ¿sí? Entonces, las esperamos, la próxima, esperamos, y les mandaremos el enlace recurrente. Chau, chau. Gracias, profes. Nos vemos. Chau, nos vemos. Chao, gracias. Gracias, Ana, que te sentías re mal y estabas ahí.